Hoy en esta noche vengo a hablarte de la historia de un joven que impactó muchas generaciones. Un joven que fue menospreciado por su padre, un joven que fue menospreciado por sus hermanos, un joven que fue menospreciado por muchas personas. Pero Jehová se place y muchas veces engrandece a los menospreciados. Es la historia de un joven llamado David, que dice la palabra del Señor, que había un rey llamado Saúl que desobedeció a Dios y por eso fue desechado. Entonces Jehová le dijo al profeta Samuel: ve a la casa de Elí, que de sus hijos yo me he provisto un rey. Dice: llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré, porque de sus hijos me he provisto rey. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el hijo mayor de Elí, un muchacho fuerte, robusto, un guerrero, y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira como mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, después que Elí le presentó al profeta Samuel todos sus hijos, 7 hijos, toditos fueron desechados. Y le pregunta, el profeta Samuel le pregunta a Elí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta a las ovejas. Podemos ver aquí que el muchacho era tan despreciado que cuando el profeta Samuel vino a su casa, trajo un sacrificio, se sentaron toditos a comer, y a David nadie lo toma en cuenta. David se quedó, vamos a decir, en el monte, en la parcela, cuidando donde estaban todas las ovejas. Pero ese que estaba allá cuidando las ovejas era el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Dice la palabra de Dios: y envió pues él, y hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Gloria a Dios, aleluya. Esas son las cosas que a mí me agrada del Señor, porque el Señor no mira al hombre por su grandeza. El Señor mira un corazón, el Señor mira lo que está dentro de nosotros. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Y nos dice la palabra que había un espíritu que atormentaba al rey que estaba en el momento, al rey Saúl. Y mientras el espíritu lo atormentaba, lo único que podía... Ellos pensaron que lo único que podía calmarlo era la música. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y Jehová está con él. Mira lo que son las cosas de Dios. Mira lo que a mí me agrada del Señor. Que mientras el muchacho era desechado y estaba cuidando las ovejas, nadie le hacía caso. Pero después que fue ungido y el Espíritu de Dios estaba con él,
ya las personas comenzaron a reconocerlo, porque dice el criado de Saúl, el empleado de Saúl, que he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra. ¿De dónde sacó él que era un hombre de guerra? Ya David tenía el Espíritu Santo en él y el Señor estaba tratando con él. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Después que David fue llamado por el rey Saúl, y cada vez que el demonio atormentaba, Saúl se calmaba y estaba tranquilo. Entonces después dice la palabra que los filisteos, un pueblo enemigo, se juntaron sus ejércitos para la guerra. Y salió entonces el campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat del Gat. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Este gigante ya estaba atormentando al pueblo de Dios. Y la palabra dice que el pueblo de Dios estaba turbado porque era un gigante que medía más de casi 10 pies. Y en el pueblo de Dios no había ninguno como él. Toditos eran personas de tamaño normales. Dice la palabra de Dios que David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar a sus ovejas. Podemos ver aquí que siendo David ungido ya y estando con Saúl, todavía la familia lo despreciaba y todavía lo mandaban a cuidar las ovejas. Y él, siendo una persona humilde, siempre estaba ahí para cuidar de los bienes de la casa. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. El pueblo de Dios estaba atormentado porque ya tenían 40 días en la batalla y no salía un hombre de Dios, no salía un hombre del pueblo de Israel para pelear con él. Dice la palabra de Dios: pues se levantó David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí su padre le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín se ponía en medio de los campamentos y habló las mismas palabras y la oyó David. Huían de su presencia y tenían gran temor. Todos los soldados de Israel, cada vez que lo escuchaban, se apartaban de él y huían de su presencia. Entonces David se acercó preguntando que qué le iban a dar al que venciera. Y ellos le dijeron que el rey le iba a dar a una hija y que su familia iba a ser exento de impuestos. Había una recompensa para el que lo venciera. Cuando el hermano vio que David estaba preguntando, se le acercó, porque todito lo menospreciaban. Siempre pensaban que era el menos de la familia. Aunque ya en presencia de ellos David estaba ungido, todavía Elías se acerca y le dice: ¿qué tú buscas aquí? Tú no estás supuesto a estar aquí.
Pero David siempre estaba buscando el momento de su promoción, porque él sabía que el Espíritu Santo estaba con él. Entonces fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir y dijo David a Saúl: no desmaye su corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, peleará contra este filisteo. Podemos ver aquí que ya David, lleno de valor que no tenía ninguno de los israelitas, siendo un niño, se presenta delante del rey y le dice al rey: tu siervo irá y lo vencerá. Y el rey le dice: David, pero que tú eres un muchacho. Y él le dice: tu muchacho era un pastor que cuidaba ovejas. Y mientras él cuidaba las ovejas, si venía un oso, yo lo atacaba. Y si no soltaba mis ovejas, yo lo mataba. Yo sé que hay muchas personas ahí afuera que han sido menospreciados y que son menospreciados, pero saben que el Señor está con él. Y que están ahí siempre buscando de la presencia, orando, llenándose de Dios. Y saben lo que Dios va a hacer con ellos. Mientras hay muchos que todavía lo desprecian. Pero lo único que yo te puedo decir a ti es que sigue para adelante, no te detengas. Sigue buscando de Dios, sigue buscando presencia, sigue preparándote para lo que viene. Que mientras muchos te menosprecian, tú estás ahí. Y podemos ver que cuando David llegó donde Saúl, ya él tenía un currículum. Él dice: tu siervo, mientras cuidaba las ovejas, mataba osos y mataba leones. Y Saúl confió en él, porque Goliat dijo que si él vencía al israelita, todos los israelitas iban a ser esclavos. Pero si el israelita lo vencía a ellos iban a ser esclavos de los israelitas. Había una presión fuerte. Entonces mira, cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, hay una confianza, se genera mucha confianza, porque David tuvo la confianza de permitirle a David, Saúl tuvo la confianza de permitirle a David que entre al campamento de batalla. Y dice la palabra de Dios que cuando Saúl le dijo a David que se pusiera sus armaduras, pero ninguna le sirvió. Él dice que no podía ni caminar con ellas. Pero David se quitó las armaduras y dijo: yo nunca he entrenado con esto. Y cogió su honda y se fue para el río y cogió 5 piedras. Y vino al campamento de batalla. Cuando Goliat vio a David, dice la palabra de Dios, que dice Goliat: seré yo un perro para que tú vengas a pelear conmigo, para que tú vengas a pelear conmigo con palo. Hoy le daré tu carne a las aves del cielo. Y maldijo a David por sus dioses. Y luego el filisteo a David: ven y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esto nos enseña a nosotros aquí hay poder, porque el muchacho lo primero que hizo fue profetizar. Desde que él entró al campo de batalla, él profetizó lo que iba a hacer con David. Y agarró su honda, dice la palabra de Dios que agarró su honda y tiró una piedra, y la piedra se le quedó incrustada en la cabeza y el hombre cayó. Y David inmediatamente vio que el hombre cayó, corrió hacia él, cogió la espada y le mochó la cabeza. Y ahí llegó la victoria, llegó el momento de la promoción de David. Yo sé que hay muchas personas que están esperando por el momento de su promoción, pero
Jehová está contigo, Jehová te guarda y el momento de tu promoción va a llegar. Mientras tanto, sigue matando osos, sigue matando leones, que el momento de tu promoción va a llegar. Así que sigan para adelante en el nombre de Jesús, no desmayen y Jehová los entregará en nuestras manos. Así que suscríbase a este canal y que esta palabra sea de bendiciones para cada uno de ustedes.